Y Natalia Gual está en la mesa para desarrollar uno de los que fue un tema de los que estuvo presente en la edición de la diaria de fin de semana. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo te trató esta mañana fría, no? Porque llegaste hace un ratito vos. Sí, hace un ratito y ya ayer arrancó la semana de trabajo con mucho frío y lluvia. Pero bueno, esperemos que se venga el calorcito de nuevo, en breve. Ojalá. Venís a resumir parte de una, me imagino, extensa charla que tuviste, entrevista que hiciste para la diaria con el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, motivada en buena medida, aunque no solamente, por ese atentado que sufrió la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, y que desencadenó una serie de discusiones abiertas, por ejemplo, acerca de cuál debe ser la estrategia ante el crimen organizado y puntualmente ante el lavado de activos. Vas a compartir algunos destaques de esa entrevista. Sí, Jorge Díaz, recordemos que fue además fiscal de corte, está vinculado a este tema por múltiples lados, digamos, ¿no? Porque por un lado su pasado también en la fiscalía le da un conocimiento importante sobre el tema y también es una de las figuras centrales en el gobierno que se está ocupando del tema lavado de activos, y recordemos que fue una de los planteos más importantes del gobierno después de que pasó el atentado a Mónica Ferrero, a la fiscal de corte subrogante, fue que había que acelerar el tratamiento del proyecto de lavado de activos en el Parlamento. Entonces, bueno, por todos esos motivos hablé con Jorge Díaz para fin de semana. ¿Y qué visión tiene, por ejemplo, acerca de la gravedad de lo que pasó? Bueno, él primero relativiza un poco hemos escuchado muchas cosas sobre lo que pasó con Ferrero y muchas valoraciones. Una de ellas fue que, era uno de los atentados más graves desde el retorno de la democracia, y él en realidad lo que plantea recuerda algunos casos que fueron igualmente graves, digamos, con otras características, ¿no? Pero hay un libro de Alfonso Lessa, esto no lo dice Díaz, pero recordar que hay un libro de Alfonso Lessa que recoge un poco algunos de estos episodios, que se llama Conspiración, que, por ejemplo, menciona el atentado que hubo contra Julio María Sanguinetti en su estudio, que hubo un explosivo. Después de que había sido presidente por primera vez y cuando estaba en ese interregno entre esa presidencia y la segunda, ¿no? Sí, fue en el 92, un poco cercano a los hechos también de Eugenio Berríos, de la gente de la dictadura de Pinochet en Chile, y su secuestro, desaparición, fue más o menos en esa época. Y ahí, en realidad, la hipótesis que hubo en su momento, y Lessa lo cuenta en su libro, es que se atribuye el atentado a lo que se llamaba la Guardia de Artigas, que era un conjunto de integrantes de las Fuerzas Armadas, mandos medios, que eran antimasónicos, antiizquierda, y estaban desconformes de alguna forma con la conducción que estaban teniendo las Fuerzas Armadas en esos años. Y bueno, está ese caso. Después Jorge Díaz recuerda el caso también de Hugo Cores, que hubo un atentado contra él, y algunos más, y dice que en realidad esto no es el más grave que ha habido, o por lo menos en todo caso es uno de los más graves que ha habido desde la recuperación democrática. También habla de que es un proceso, los ataques del narcotráfico a la institucionalidad, y habla de que a partir del siglo XXI se recrudecieron los enfrentamientos entre las bandas, y que se tomaron medidas en el primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez, para reforzar la custodia de los fiscales, y después recuerda todo lo que pasó en el periodo anterior con el atentado contra la Brigada Antinarcóticos, la Brigada Antidrogas, y además los disparos contra la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la oficina de Luis Mendoza. Bueno, nada, simplemente como para decir, esto es una escalada, es un proceso, pero han habido otro tipo de episodios. Vamos a escucharlo un poco lo que decía Díaz sobre este tema. Antes apuntar a la Fiscalía de Narcóticos. Está claro que esto, por lo menos parece, o está razonable concluir, que esto proviene de la disconformidad, digamos, de determinadas organizaciones respecto de la actuación de la Fiscalía Antinarcóticos, no de la Fiscalía General de la Nación. Pero eso lo dijo el ministro Negro, generó algún enojo, pero la realidad es que los elementos que hay son esos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de alguna manera se trataron de entreverar los tantos, de decir, esto es como una especie de ataque, o sea, a ver, que es institucional porque no importa si es contra el fiscal de narcóticos o contra el fiscal general o contra el fiscal de Artigas, no importa.
De alguna forma expresaba Díaz en el tramo más reciente, digamos, de esta locución o de esta parte de la entrevista que escuchamos, lo que vos adelantabas antes con respecto a decir esto es grave, pero atención que ha habido otros hechos graves en el pasado. Y me pregunto, pasando a otro punto destacado en la entrevista, te pregunto, ¿qué piensa Díaz con respecto a la idea impulsada por sectores de la oposición en este contexto de que se efectivice, como quien dice, a Ferrero como fiscal de corte, ya que se está desempeñando, recordemos, como fiscal subrogante, que no es lo mismo que tener la titularidad por un periodo completo, como en su momento la tuvo el propio Díaz, que no lo completó porque se fue antes, generando esta situación en la que pasó Juan Gómez y ahora Ferrero. Sí, ahí lo que él decía en el audio que escuchamos tiene que ver con que, bueno, después del atentado se habló de que esto era un atentado contra la institucionalidad de la Fiscalía de Corte, la Fiscalía General de la Nación, y él dice, bueno, ojo, que en realidad es un atentado contra una fiscal que lleva adelante el combate al macrotráfico de drogas, ¿no? Y no necesariamente está vinculado con un ataque a la institucionalidad Fiscalía de Corte. Bueno, porque tiene un poco las dos, reúne las dos cualidades, ¿no? Es el especial escenario que se da en Fiscalía en este momento. Claro, porque ella está supervisando todo, por más que hay una fiscal de antinarcóticos, ella está supervisando todos estos operativos, según lo que ella misma decía en el Parlamento. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas, Martín, hubo nuevamente pronunciamientos. Recordemos que el senador colorado Andrés Ojeda, secretario general del partido colorado, ya había planteado la posibilidad de que, por la vía de no designar un nuevo fiscal de corte titular, se quedara firme en su cargo Mónica Ferrero y que eso se garantizara, al menos de palabra, por parte de la oposición. Esa es una idea que él ya había planteado antes y la volvió a reafirmar después del atentado. Pero además se sumaron otras voces, por ejemplo, la del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que dijo que, bueno, era momento de designar de manera definitiva a Mónica Ferrero y de esa forma darle un mensaje, dijo él en redes sociales, a los enemigos de la República. Entonces, ante todos estos pronunciamientos, lo que dice Jorge Díaz rechaza de alguna manera estos pronunciamientos, sobre todo el de Ojeda, al decir, bueno, la oposición puede designar un fiscal de corte de esta forma. Vamos a escuchar lo que decía. Yo la última vez que leí la Constitución decía que el fiscal de corte lo nombra el Poder Ejecutivo con venia del Senado. No sé, salvo que haya cambiado la Constitución en los últimos días, pero me parece que cambiar el mecanismo constitucional y pasar a definir que el fiscal de corte se elige con una granada, tampoco está bueno. Yo creo que acá hay un tema de el Estado tiene que hacer lo que entiende correcto, no lo que los delincuentes quieren que hagamos. Si no, estamos actuando como reacción a lo que hacen los delincuentes. Bueno, claramente Díaz entiende que no es momento para decir, bueno, ahora Ferrero tiene que ser efectivizada como titular del cargo. Sí, al mismo tiempo también dijo en la entrevista que no es momento para empezar si bien ya se estaban conversando por este tema con algunos sectores de la oposición por parte del gobierno, en realidad justo esto dejó un poco en stand-by esas conversaciones y dijo él en la entrevista que no era momento de ponerse a pensar en este tema del futuro fiscal de corte o futura fiscal de corte definitivo, porque en realidad, bueno, por todo lo que había pasado, capaz que convenía esperar un poco, pero al mismo tiempo dijo, bueno, no mezclemos las cosas, ¿no? Una cosa es todo el atentado que sufrió Ferrero y otra cosa es la designación de fiscal de corte, donde además el Poder Ejecutivo tiene como la iniciativa, ¿no? Claro, lo dijo hasta con ironía en el comienzo de la respuesta. Sí. Ahí, en ese me parece que enfrentamiento continuo que se da particularmente con Ojeda, ¿no? Que siempre que puede alude a Díaz. No es la única persona de la oposición que lo hace y Díaz siempre que puede también con su estilo contesta y esa pelota va y viene y así estamos desde el comienzo del gobierno y desde años antes, porque en otros roles ya se estaba dando, con las personas que mencioné en otros roles, ya se estaba dando este intercambio. En Torre Ejecutiva, cuando hacía poco se había dado el atentado y hubo una serie de reuniones con la participación del presidente de la República, entre otras personas, Yamandu Orsi, se expresó cierta preocupación por el hecho de que la lucha contra el narcotráfico a partir de este suceso se personalizara en Ferrero. Con respecto a eso, ¿qué dijo el prosecretario? Sí, ahí
vamos a recordar también que dijeron otros actores sobre eso. Nosotros en la diaria de fin de semana sacamos una nota vinculada a esto, y porque en la torre ejecutiva, en la reunión, como vos decías, Martín, que tuvo Orsi con los partidos políticos, se habló un poco con preocupación de esta personalización del combate al narcotráfico en la figura de Ferrero, y que lo peor que podía pasar era que los narcotraficantes identificaran un enemigo súper claro, ¿no? Como en este caso, y porque era un objetivo, se volvía un objetivo mucho más visible. Yo hablé sobre esto con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, con William Rosa, y él decía que bueno, que sí, que no es recomendable, que habitualmente es mejor un trabajo como más en equipo, donde si bien hay una conducción, no estoy diciendo que no haya un trabajo en equipo acá, pero sí está claramente visible la figura que está llevando adelante la persecución, digamos, penal. Y acá, en este caso, Rosa decía que, bueno, en general es mejor que se diluya un poco más esa conducción, y en todo caso, si hay una dirección, que no esté tan visible, y que siempre hay una dirección en estos operativos, pero bueno, que no esté tan visible. Pero al mismo tiempo, Rosa decía que, bueno, que en este caso, más allá de eso, hay que garantizar la seguridad de la fiscal de corte, subrogante, y bueno, y todo esto de la personalización en todo caso viene en un segundo plano, ¿no? En el caso de Ojeda, por ejemplo, que le consultábamos sobre esto también, él decía que lo mismo, un poco en la misma línea de Rosa, de que no es un argumento, porque también se puede entender esto como una especie de argumento para decir, bueno, Ferrero no debería estar en el cargo de fiscal de corte, ¿no? Para quitarla, por su protección o por su seguridad, correrla de ese lugar le haría bien a ella en términos de seguridad. Lo que dice Ojeda es, bueno, eso no corresponde, y pone una similitud, dice, bueno, si sufriera el presidente, por ejemplo, un atentado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar al presidente porque sufrió un atentado, no? A todo lo contrario, decía él, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a escuchar lo que decía Jorge Díaz, que tiene como argumentos para los dos lados, ¿no? Él decía, por un lado, hablaba de los riesgos de la personalización, pero también hablaba de la capacitación. Cuando en el año 2012, el 2011, la Suprema Corte de Justicia decidió rotar los jueces del crimen organizado, lo hizo en base a esa definición. Cuando yo en el año 2012 decidí rotar los fiscales del crimen organizado, lo hice en base a esa definición. Es un tema de gestión y de cabeza política, de definir qué es lo mejor. A mí me parece que no es buena cosa poner sobre las espaldas de una sola persona todo el peso del Estado en el combate al narcotráfico. Eso me parece que no es bueno en ningún país del mundo, sin perjuicio de lo cual también tenés que tener en cuenta otra cosa, que es la experiencia o la experticia, la formación, porque también se gasta mucho dinero en la formación de la gente, entonces no puedes estar haciendo una especie de rotación permanente. El narcotráfico se vincula al lavado de activos. El lavado de activos motivó la presentación de un proyecto de ley ya hace tiempo por parte del Poder Ejecutivo, que ahora recobra fuerza y es también un proyecto de discusión, me parece que con acuerdos que garantizan su aprobación. Y al mismo tiempo esto dialoga con la discusión presupuestal. Y Díaz habló de todo eso también contigo. Sí, habló. Yo le pregunté si eran suficientes los recursos que se le habían dado al combate al lavado de activos en el presupuesto. Él dijo que bueno, que no eran suficientes, pero era lo que se podía dar, era lo posible. Es lo que hay, dijo. Es lo que hay, pero también dijo que todo lo que pidió la CENACLAFT, que es la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que todo lo que pidió ese organismo se le dio, y que además lo que no se le dio es porque se están buscando los recursos. Él hablaba de la dificultad de encontrar recursos calificados, por ejemplo, en materia de contadores que conozcan del procedimiento de lavado de activos y que puedan llegar a investigar lavado de activos. No hay mucha gente especializada en eso, y la poca gente que hay está dedicada a la actividad privada, donde gana mucho más. Esto es un problema del Estado en otros lados también. Gana muchísimo más y no está dispuesta a resignar ese sueldo para ir a la administración pública. Entonces, bueno, están tratando de conseguir funcionarios. Él habló también de que se reforzó ya la unidad de información y análisis financiero del Banco Central, que es la que se encarga de detectar, monitorear los movimientos sospechosos a nivel de las operaciones financieras vinculadas al lavado de activos, y se reforzó, tenía 5 funcionarios y pasó a tener 10 funcionarios, se reforzó ahí la dotación, y al mismo tiempo habló de que hay se está implementando un sistema de intercambio de información entre los organismos encargados del combate al lavado de activos y integrando los sistemas informáticos
informáticos, algo que no estaba hecho, y bueno, habló de estos elementos, y también hablamos un rato en la entrevista de la Fiscalía Antilavados, porque el proyecto que está a estudio del Parlamento propone eliminar la Fiscalía Especializada Antilavado, que capaz que sin saber un poco uno las dinámicas, podría ser como una especie de contrasentido, pero en realidad lo que pasó con la Fiscalía Antilavado es que no fue muy efectiva. A diferencia de otras fiscalías especializadas como la de delitos de lesa humanidad, que ha sido muy efectiva, ¿no?, en las condenas de los crímenes de la dictadura, o la propia Fiscalía de Homicidios, que ha sido también efectiva en su especialización, la Fiscalía Antilavados no ha sido efectiva. Hablamos con Díaz de eso y él decía que bueno, que tenía que ver un poco con el hecho de que hay delitos precedentes del lavado de activos, y entonces al fragmentarlos y a investigar solo el lavado de activos, de alguna manera quedaban por fuera las actividades precedentes y la investigación no era todo lo completa que debería ser. Ese es un poco el concepto de lo que dijo Díaz respecto a eso. Vamos a escucharlo. No, nadie plantea que vaya a solucionar todo. Nosotros lo que decimos, por eso arrancamos diciendo hay que investigar y aclarar este hecho, por eso decimos hay que revisar todo el sistema de protección, por eso estamos diciendo también que hay que investigar todos los delitos de narcotráfico. Nadie está planteando dejar de hacer eso, muy por el contrario, hay que redoblar el esfuerzo en ese sentido. Lo que sí decimos es que tenemos que enfocarnos en el combate al lavado. La ley es una herramienta más. O sea, acá nosotros no estamos hablando de balas de plata ni de balas de ningún tipo. No hay ningún lobo para matar por acá en la vuelta. Entonces, la realidad es, lo que vemos es que hemos sido ineficaces e ineficientes como Estado en este punto, y a este punto es donde tenemos que atacar. El proyecto de ley antilavado se va a aprobar en el Parlamento y ahí con el tiempo veremos si efectivamente tiene el peso que le atribuye el Poder Ejecutivo, que en general lo califica como algo más importante que la oposición, por más que la oposición también en este contexto está dispuesta a dar los votos. Sí, ahí Díaz se refería un poco a las críticas que hubo por parte de algunos integrantes de la oposición sobre que el Poder Ejecutivo planteaba este proyecto como si fuera la solución al problema del narcotráfico. Él decía, bueno, nadie planteó eso, sino que es un elemento más, pero es un elemento importante, y espera el Poder Ejecutivo que el Senado lo termine aprobando antes de que ingrese el presupuesto al Senado, que recordemos que esta semana diputados en comisión está votando el proyecto de ley de presupuesto. O sea que ya la semana que viene va a estar en el Senado, de manera que la votación o la aprobación, la consideración del proyecto antilavado en la Cámara Alta tiene que ser ahora nomás. Claro. Esta semana sería esta lo semana ideal, sería, claramente, ¿no? Sí. Gracias, Natalia, y hasta el lunes que viene. Nos vemos, Martín.